El domingo pasado tomé varios textos para el mensaje que ya está disponible en este canal. Y si hablamos en orden cronológico, pues básicamente hablaba de Éxodo 19, donde el Señor se les revela en el monte Sinaí a los hebreos. Es allí donde se le revela a Moisés y al resto del pueblo en forma de fuego. En forma de fuego, donde había una densa oscuridad, donde el monte se sacudía, donde Dios hablaba directamente con Moisés y sonaba como voz de trueno. Allí en ese lugar se reveló el Señor y lo hizo con el propósito de que Moisés pudiera, para darle autoridad a Moisés y el pueblo hebreo pudiera escuchar la voz de Dios, pero aquello era tan espantoso, tan terrible, que no se podía soportar, al menos que la misma presencia de Dios pudiera permitirle a uno estar allí. El Señor le dijo a Moisés que marcara el terreno donde se iba a manifestar y que nadie, absolutamente nadie, podía traspasar ese lugar. Solamente Moisés tenía la autorización de estar allí. Luego el Señor le dice a quién tiene que ir a buscar. A pesar de haber dado este mandamiento, Moisés dice, pero tú habías dicho que no se puede traspasar esta distancia. Sin embargo, el Señor se manifiesta de una manera tan poderosa, tan espantosa, tan terrible, que eso quedó en la memoria para siempre de los hebreos. Sin embargo, más adelante, cuando leemos en la palabra, leemos de que en Hebreos, de que el pueblo de Dios, al escuchar al Señor, así como los que han escuchado el mensaje de salvación a través de Jesucristo, escucharon, pero no les aprovechó porque no creyeron a la palabra de Dios. El Señor nos ha prometido que a través de su Hijo Jesucristo tenemos vida eterna, tenemos salvación, y es a través de la sangre de Cristo, de su trabajo en la cruz del Calvario, el cual es suficiente y completo para nosotros poder tener entrada a la presencia de Dios. Cuando creemos ese mensaje, entonces realmente estamos creyéndole a Dios mismo, porque ese es su designio, su deseo, de que creamos a su palabra. Y dice la palabra en Hebreos de que personas que escucharon las buenas noticias no creyeron, pero escucharon sin fe, no le aprovechó el mensaje porque escucharon sin fe. Así como los judíos que escucharon que podían entrar a la tierra prometida, pero no le creyeron a Dios y por lo tanto perecieron en el desierto. Es importantísimo que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, sea a su palabra escrita, sea escuchando un mensaje así como este o alguna mensaje de la prédica del domingo o cualquier otro mensaje que estés escuchando en línea. Primero, si es una persona que está predicando, te asegures que haya credibilidad en lo que esa persona está hablando. ¿De dónde tú consigues la credibilidad? De que lo que está hablando es constante con la palabra de Dios, no contradice la palabra de Dios, no exalta a la persona en sí misma, sino que exalta a Jesucristo. Cuando tú ves que los predicadores están apuntando hacia ellos, hacia que hay que resolverle la vida a ellos en particular, ten cuidado con esas personas. Pero cuando tú ves que el predicador habla acerca de la persona de Jesucristo y apunta a la persona de Jesucristo, le da toda la gloria a Dios, sabe que las cosas que está diciendo es porque el Espíritu de Dios se la ha dado, no porque se la ha inventado. Entonces eso te da una garantía, te da una confianza para poder recibir la palabra. Y entonces es en esa forma, en esa interacción, donde cuando nos acercamos a Dios por la palabra escrita, cuando nos acercamos a Dios por su palabra que está siendo revelada a través de sus ministros, sus siervos, es allí que se encuentra la decisión del corazón presente. Es allí donde usted decide si usted cree lo que está leyendo o lo que está escuchando. El pueblo hebreo escuchó de que había una oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero escucharon sin fe, decidieron no creerle a Dios. El pueblo judío, en los tiempos de Jesús, el mensaje fue predicado, el Señor mismo vuelve y se revela, pero entonces en esta ocasión se revela ya
como Dios con nosotros, Emmanuel, Dios hecho hombre, Dios en la carne. Y al presentarse de esta forma, como la revelación que tenían los escribas, los fariseos y la casta religiosa de la época, decía que el Dios al que le servía, Adonai, Elohim, era un Dios tan majestuoso. ¿Cómo es posible que este hombre dice que él es el Hijo de Dios? Él se está haciendo igual a Dios, decían ellos. Pero ocurre lo siguiente, y es que la visitación de Dios estaba delante de ellos. La oportunidad de recibir el mensaje estaba delante de ellos, pero les faltó la fe. Y muchas veces a nosotros nos llega la oportunidad de recibir la bendición, la palabra, de que el Señor nos visite, de que el Señor nos toque, pero si la fe no está alineada a la visitación, si la mente no está renovada, cuando decimos, cuando reclamamos, cuando decimos que somos creyentes en Dios, si la mente no está renovada, entonces en ese mismo sentido hay problemas para recibir la palabra actual que Dios quiere darte. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, la mente es renovada y nosotros tenemos que confiadamente acercarnos a Dios creyéndole que le hay, como dice su palabra. O sea que esta es la tercera manera de acercarnos a Dios, y es cuando venimos a la oración. Cuando venimos en oración, al igual que cuando leemos la palabra o escuchamos la palabra de Dios de parte de un predicador, dice la Biblia que nosotros tenemos que creer que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros no podemos usar la oración como un método religioso o un ejercicio religioso donde yo estoy hablándole al aire. Nosotros no golpeamos al aire, nosotros nos dirigimos a la persona de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae en nosotros la convicción de que el Padre Celestial está oyendo nuestras oraciones. Y es por el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a creer que Dios está escuchando nuestras plegarias. Es imposible acercarnos a Dios y que Dios escuche nuestras oraciones si nosotros no tenemos fe. Entonces la fe es determinante, la decisión del corazón de creerle a Dios, de que Él está presente, de que Él está escuchando mi plegaria, de que Él está escuchando mi oración, es sumamente importante. La gente, en la palabra de Dios podemos verlo una y otra vez, diferentes casos, distintos casos, se acercaron a Dios de distintas maneras, pero no escucharon con fe. Cuando Noé construía el arca, Dios le estaba hablando a ese grupo de personas que llevaba una vida perversa de que esa vida se iba a acabar. Sin embargo, llegó el día, pasaron más de 100 años, llegó el día, la barca estaba hecha y lo que Noé decía de que un día iba a caer lluvia del cielo, esta gente por 100 años no lo veían. Pero viene el día y viene la hora, así como llegó en los tiempos de Noé, donde vendrá el Señor y el Señor vendrá por su iglesia y se llevará a su iglesia. Ojalá y puedas ver este video antes de que eso ocurra. Sin embargo, hay gente que escucha sin fe. Y ocurre que hay personas que escuchan sin fe, como este grupo de personas cuando Noé construía el arca. Los fariseos delante de Jesús están viendo a Dios hecho carne delante de sus ojos. Es la visitación de Dios para la casa de Israel. Y la casa de Israel simplemente decide no escuchar con fe. Pero aquellos que les recibieron, aquellos que por la fe en el Hijo de Dios pudieron recibir la buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado y está cerca, entonces ellos pasaron a ser hijos de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucitó, le dice a María, cuando Jesús resucita, le dice a María Magdalena, ve y díganle a sus hermanos y a Pedro. O sea que ya desde el momento de la resurrección pasamos a ser no solo siervos de Dios, sino hijos de Dios por medio de creer con fe el mensaje de la buena noticia de que Dios se hizo hombre, se hizo carne, pagó por nuestros pecados en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos. El mismo que se reveló en el Sinaí delante de Moisés, que hablaba con voz de trueno, que se reveló en forma de llama, en forma de fuego, se reveló en carne
vino en forma de hombre, en semejanza a los hombres, y ahora en su resurrección nosotros estamos siendo justificados, perdonados en la cruz, justificados en la resurrección de Cristo. Qué bendita esperanza tenemos en el Señor. Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nos acerquemos a Dios, debemos de acercarnos con fe. Acércate a Dios con fe. No seas solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. ¿Qué garantiza que eres más que un oidor de la palabra? Cuando tomas acción. Y dice el libro de Santiago, dice la carta de Santiago, de que tú dices que tienes fe y no tienes obras, y yo te muestro mi fe por mis obras. Así que la acción demuestra en qué estás creyendo. Lo que tú crees te mueve a la acción. Si tú crees de que Dios es real, de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, lo confesaste con tu boca, pues entonces tú te vas a seguir acercando en fe a Dios, tú vas a creer en Dios y vas a creer en su palabra y vas a creer en la enseñanza sana que a través del cuerpo de Cristo se puede llegar a recibir, y de esa forma edificar tu fe, darte cuenta de que no estás solo en tus problemas, en tus pruebas, y que a la vez también Dios es real y galardonador de los que le buscan. Acércate al Señor con fe, acércate al Señor con pasión, apasionado por su presencia. Pídele al Señor que te motive, que te llene, que te mueva a la acción, que te muestre las obras que Él ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Por la fe cree que hay grandes cosas para Dios y de Dios para que tú seas parte. Por la fe muévete, por la fe actúa, y cuando todo aquello pase, que sea el momento de salir de esta tierra, que sea a la gloriosa presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, porque sometiste tu vida a la obediencia de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Si este video te bendijo, yo te pido que por favor lo compartas. Si es la primera vez que pasas por mi canal, César Herrera aquí, gracias por detenerte en este momento, escuchar estas palabras. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, es sencillo. Ahí donde estás, cree de que Jesús te toca en este momento. Abre tu boca, créelo en tu corazón y di: Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Te entrego mi vida, lávame, hazme de nuevo. Yo te sirvo, te entrego mi voluntad. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Y quiero servirte y vivir para ti el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres parte de la familia de Dios. Ahora te toca alimentarte para crecer. Todo niño que nace necesita alimentarse. Así que te invito a que te alimentes leyendo la palabra. Si no sabes por dónde comenzar, comienza por el Evangelio de Juan. Y una vez termines con el Evangelio de Juan, sigue con los otros 3 evangelios. Y luego que hayas leído estos 3 evangelios, puedes irte al libro de los Salmos, de los Proverbios. Y ya una vez hayas hecho esto 1 o 2 veces, entonces comienza por Génesis hasta el final de la palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si estás en el área de Reading, Pensilvania, date cita con nosotros. 417 South 7th Street, Reading, Pensilvania, 19602. Yo sé que va a ser una bendición crecer en el Señor, en el conocimiento de Él, en conocerle a Él y en su gracia y favor. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.